¿Cómo les va? Es un gusto tenerlos con nosotros de nuevo en este su espacio legal diseñado para que usted pueda evacuar todas las dudas que tenga con respecto a alguna situación legal que esté enfrentando. Y también, lo más importante, Espacio Legal ha sido diseñado por 4 expertas en derecho para que usted tenga la posibilidad de educarse, para que juntos formemos una cultura legal. ¿Cómo están, compañeras, amigas, colegas, socias? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, hola, muy contentas de estar aquí otra vez nuevamente. Sí, qué bueno, qué lindo poder compartir y que también ustedes nos transmitan su conocimiento, hacer una retroalimentación, porque nadie nace aprendido. Estamos aquí para ser sus asesoras legales, pero la idea es que podamos compartir conocimiento. Correcto, y cada vez nacen preguntas nuevas en que todos vamos a aprender, que es lo más importante, a investigar. Siempre es una obligación de todos nosotros estar al tanto de las noticias actuales, más aún en materia jurídica. Así es. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes el tema del teletrabajo. Es un tema que pues ha estado en boga porque hemos venido hablando de otras situaciones que tienen que ver con la pandemia y es que es inevitable. Así es que algunas situaciones han tendido a ponderarse, ¿verdad? A ser más significativas en nuestra vida cotidiana o en nuestra sociedad producto de la pandemia. Correcto. Para nadie es un secreto que muchos están trabajando desde casa ahora y las reglas cambiaron. Entonces queremos contarles qué se puede y qué no se puede hacer. Licenciada Yajaira. Bueno, y es que a nosotros nos encanta contarles a ustedes cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Y en esta cuestión del teletrabajo, bueno, pues es algo que, como ya dijimos, está en auge, ¿verdad? Esto es algo que ya se venía implementando antes de la pandemia, lentamente, sobre todo en lo que es el trabajo estatal, ¿verdad? Los empleados de gobierno, pero la pandemia nos obligó a acelerar ese proceso, ¿verdad? De la aplicación del teletrabajo, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿verdad? Entonces, el teletrabajo ha venido a darle beneficios, pero también algunas complicaciones a las personas, ¿verdad? Porque no todos estamos adecuados a realizar este tipo de modalidad de trabajo. Y es que el teletrabajo, así se le designa, es una modalidad en la cual se prestan los servicios fuera del domicilio del patrono. Ahí es donde nosotros designamos un domicilio que es en el que vamos a ejercer nuestro trabajo, nuestras labores, y pues bueno, tenemos también nuestras reglas, tenemos que cumplir horarios, tenemos que cumplir con algunas reglas de etiqueta y protocolo incluso, que a veces no estamos acostumbrados porque pues normalmente siempre trabajábamos en una oficina o en un negocio, ¿verdad? Y ahora desde casa pues es diferente. Entonces tenemos que lidiar con cuestiones como los chiquillos corriendo, un rayo que pasa por ahí, como por ejemplo nosotros ahorita estamos grabando este programa con un poquito de lluvia, así es que si escuchan algo medio extraño, no se asusten, pero está haciendo un clima en donde estamos en este momento, ahorita, divino, porque nos estábamos asando, nos estábamos ahogando del calor, pero ya, bendito Dios por la lluvia. Exactamente. Bueno, y es importante aclarar acá que en cuestiones de teletrabajo tenemos 2 tipos. Está el domiciliar, que es en el que se acuerda entre el trabajador y el patrono un domicilio laboral, que es donde se van a prestar los servicios, que va a ser estable, fijo. Pero también podemos tener la modalidad de teletrabajo móvil, que esto es cuando la persona tiene que estarse movilizando porque tal vez pues, tiene que ir a hacer una venta o tiene que ir a atender a un cliente. Entonces se puede pactar estos 2 tipos, ¿verdad? El domiciliar y el móvil. O sea, perdón que te interrumpa, eso va a depender del giro comercial, o sea, del tipo de trabajo, exacto, el tipo de servicio, digamos, que presta esa empresa. Que brinda la empresa, exactamente. Ahora, ¿qué necesita una empresa para poder iniciar con esta modalidad de trabajo? Bueno, primero que todo, cualquier empresa, no importa el tipo de negocio que sea, el producto o el servicio que brinde, puede ofrecer el teletrabajo para sus
trabajadores, valga la redundancia, ¿verdad? Lo que necesita primero es designar cuáles son estos puestos que son teletrabajables y, muy importante, cuáles van a ser esas aptitudes que van a necesitar los trabajadores para poder realizar este trabajo, ¿verdad? Porque, como decía, no cualquiera está dispuesto o habituado a poder realizar este tipo de teletrabajo. Ahora, es muy importante que el patrono sepa que antes de hacer el teletrabajo tiene que crear políticas disciplinarias, políticas de control para poder saber cuándo entran, cuándo salen, cuándo toman descansos, etcétera. Y también tienen que preparar un adendum de su contrato, porque sí es muy importante el teletrabajo no viene a sustituir el contrato normal de trabajo, sino que es un adendum, es algo que se pacta manteniendo las condiciones del contrato. Pero mis colegas también conocen bastante del tema y entonces vamos a ampliar un poquito más. Bueno, es muy importante lo que acabas de decir, Yajaira, porque sí, hay patronos o empleados que creen que el contrato original con que ellos entraron a laborar se les va a cambiar. No, no es así. El contrato original, como dijo Yajaira, se mantiene. Lo que se hace es que se crea un adendum, un adicional, digámoslo así, un adicional al contrato original con las nuevas estipulaciones del teletrabajo. ¿Qué se ve en este contrato? Bueno, hay cositas que se pueden cambiar, otras que no se pueden y otras que están prohibidas. Entonces, ¿qué se puede cambiar? Primero, lógicamente, el domicilio. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la dirección del trabajo. El domicilio va a ser la dirección de mi casa de habitación o la dirección en que el patrono y el trabajador se ponen de acuerdo a realizar el trabajo. ¿Qué otra cosita se puede variar? El horario de trabajo. Si yo entro de la empresa de 8 a 5 de la tarde, tal vez en el teletrabajo lleguen a un acuerdo donde se les permita ingresar más. Si, bueno, cuando estuvimos en la presencialidad de las escuelas públicas y privadas, que el trabajador iba a dejar al hijo al trabajo y después llegaba aquí, pues ya no le va a alcanzar para hacer ese trámite, ya no, estando en teletrabajo. Entonces se modifica de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eso sí se puede cambiar. Perdón que te interrumpa, son tantísimas las preguntas, ¿verdad? Que queremos compartir y el conocimiento que queremos compartir con usted, pero vamos a ir a una pausa comercial para seguir hablando del teletrabajo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer de parte del empleador y por supuesto también del colaborador? Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos para seguir conversando acerca del teletrabajo en su espacio legal. Muchísimas son las consultas que tenemos y vamos a tratar de evacuar por lo menos las más relevantes. Totalmente. Como les estábamos hablando anteriormente, ¿qué era lo que podía? Bueno, ya vimos que era el domicilio, el salario, cómo se va a evaluar al empleado. Todo eso sí se puede modificar. Ahora, ¿qué no se puede modificar? Las condiciones que el trabajador tenía anteriormente. Digamos, el salario no se puede modificar porque está en teletrabajo. La jornada laboral, que sí es diurna, que no me la pasen a nocturna. El horario sí, como lo dijimos, la jornada no. El pago de horas extras de días feriados, no porque yo esté trabajando en la casa, el patrón no se haga el loco, como se dice popularmente, y no me las pague. No, eso es una obligación del patrón de pagarlo, es un derecho del trabajador. Las cargas sociales también es un derecho del trabajador y es obligación seguirlas pagando estando trabajando desde su hogar. La caja, hacienda, póliza de riesgos de trabajo. ¿Qué está totalmente prohibido? Bueno, la discriminación, que el patrón no trate de una forma a los que se quedan en sus labores presenciales y a los que se van a teletrabajo. Tienen que ser por igual, las mismas condiciones. Que si van a capacitar al trabajador presencial, también se capacita al teletrabajador. Y es que este asunto de la discriminación es un tema muy, muy delicado, que los patronos sobre todo tienen que tener muy en cuenta. Porque, por ejemplo, como lo decía bien Andrea, a la hora de una capacitación, pero ¿qué pasa en un ascenso? Si una persona está trabajando desde su casa,
¿ya por eso tendría menos oportunidades de ser ascendido? No, ellos tienen que tener las mismas oportunidades que la persona que continúa brindando sus servicios desde el domicilio laboral común. Ok, entonces podemos mencionar que básicamente el contrato de trabajo lo único que viene a cambiar es en el teletrabajo, que es en el domicilio que pactan las partes donde se va a desarrollar esa función laboral, porque entonces del resto queda todo intacto, todos los beneficios, derechos y obligaciones quedan de la misma forma como si estuviera haciendo de forma presencial. Exactamente, sí. Porque el teletrabajo, el adendum de teletrabajo, lo que viene es a regular este nuevo pacto, viene a formular cómo nos vamos a manejar ahora mientras estamos teletrabajando, pero no así el contrato tal y como lo está explicando la licenciada Andrea. Totalmente, y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si un trabajador está en presencial, ¿lo pueden pasar a teletrabajo? Sí. El patrón está en todo su derecho de pasarlo, siempre y cuando que diga por qué lo está haciendo, si es necesidad de la empresa, porque la empresa tiene que cerrar por X factor y necesita mandar a los empleados a la casa. Sí se puede hacer. Muy importante es que recuerden que el teletrabajo es acuerdo entre partes. Correcto. Va a ser un acuerdo entre el patrono y el trabajador. Sí, ¿qué pasa con un teletrabajador que está en su casa, pero llega y habla con el patrono de que no puede seguir porque no tiene sistema de internet, se le cae mucho, no puede trabajar, baja la calidad del trabajo por factores externos a él de encontrarse en su hogar? En acuerdo entre partes, ese trabajador puede regresar a la empresa, eso no tenemos ningún problema. ¿Puede negar la modalidad de teletrabajo algún trabajador? Sí. ¿Por qué? Les explico. Dependiendo, como lo decimos anteriormente, qué tipo de trabajo desempeñe este. Si es una persona que está encargada de la bodega, pues definitivamente no se va a poder ir a la casa a teletrabajar porque ¿quién mueve el producto de la bodega? O sea, hay que analizar, se analiza el puesto que tenga y las condiciones que él tenga, ¿verdad? Para ver si se puede o no se puede hacer. ¿Puede revocar el teletrabajo el patrono? Sí, también lo puede hacer. Que mandó a 5 trabajadores a la casa, pero él analiza y que ya no ocupa a los 5 o por diferentes factores, no ocupa a los 5 en teletrabajo, llama a los trabajadores, les informa, eso sí, les tiene que dar un mínimo de 10 días, que es lo que dice la ley, para que ellos puedan prepararse y modificar para regresar a su trabajo. Claro, es un tipo de notificación el que hace el patrono al teletrabajador para que se ajuste nuevamente a sus condiciones laborales. Que eso es otro tema importantísimo. A veces creemos que como estamos trabajando desde la casa, podemos hacer muchas cosas como empleados, estoy hablando de los colaboradores, sin la necesidad de la aprobación del patrón. Y definitivamente pues nos enseña la ley, porque hay una ley de teletrabajo que no es así. Correcto. ¿Verdad? Que incluso debo estar lista o listo por si el patrón no me requiere, me desplace al centro de trabajo en cualquier momento dentro de mi horario de trabajo para acudir. Bueno, muy importante, Jessica, ahora que muchos trabajadores se confunden también de que ¿quién me paga el equipo? ¿Puede el trabajador, el empleado, cobrarle el uso del equipo al patrón? Eso es un tema interesantísimo, muy interesante, porque esto va a depender. Por eso es que siempre hablamos de los contratos en cada tema que analizamos, porque los contratos van a regular esas relaciones jurídicas entre las partes. Yo siempre lo digo y me quedó la ilustración de un excelente profesor que tuve en la universidad, y él me decía, un contrato es un traje a la medida. El vestido que yo ando en este momento puede ser que no le quede a usted porque usted es más delgadita o más gruesita que yo. Entonces, cuando vamos a pactar algo, debe ser bien estructurado de acuerdo a lo que las dos partes queramos. Y en el caso del trabajo, pues así es. Si yo busco un empleo
yo tengo que cumplir primero el perfil de la función que vaya a desempeñar de ese empleado que estén buscando, y además debo estar contenta con ese salario y todas las condiciones que me ofrezcan, y el patrono también, por supuesto, debe estar contento o satisfecho con todas las aptitudes y actitudes también que yo tenga para desempeñar ese puesto. Pero bueno, esa es una pregunta que me acaba de hacer Andrea, que se las vamos a contestar después de la pausa comercial para seguir hablando del teletrabajo. Gracias por seguir con nosotros en su espacio legal. No olvide escribirnos sus consultas al correo electrónico que aparece aquí en pantalla, en la parte inferior de su pantalla, y también puede escribirnos a nuestra página web. Igual está toda la información aquí en pantallita. Usted la puede observar en este momento en la parte inferior. Teníamos una pregunta, colegas, antes de ir a la pausa comercial, y Andrea consultaba, bueno, nos transmitía las consultas. Una de las consultas de quienes nos ven por las redes sociales y por acá es: ¿puede el trabajador solicitar un pago por el uso de equipo personal y sus servicios de electricidad en internet o internet? ¿Qué creen ustedes? Mira, ese es el tema que más me gusta a mí con respecto al teletrabajo, porque el teletrabajo todo es acuerdo de voluntades entre las dos partes. Miren, no hay un contrato más bonito que refleje más la buena fe que tiene que haber entre el patrono y el trabajador. Entonces, este tema es interesantísimo y seguro a ustedes les va a interesar muchísimo saber si pudieran o no exigir algo. Jessica. Claro, bueno, es muy importante tomar en cuenta que tenemos una ley de teletrabajo. Esta ley especial nos dice cuáles son los deberes y derechos y todas las disposiciones legales para este tipo de contrato laboral. Así es que la respuesta es que va a depender de lo que se pacte en ese contrato o en ese adendum, porque recordemos que a veces el teletrabajo no se estableció desde el principio, sino que por circunstancias especiales pues se dispuso de que el personal trabajara desde casa. Así es que bueno, sí, el trabajador podría solicitar que su patrono costee todos los servicios y también le provea las herramientas de trabajo, como la computadora, haga el pago de la cancelación de los servicios de internet, por ejemplo, y de electricidad. Pero es que también hay que probar cuánto tiempo yo gasto. Es que ese es el ¿Cuánto tema? es el tiempo que yo gasto utilizando mi iPad si el uso como herramienta de trabajo? Entonces, si está pactado y si además hay un método de medición objetivo y que sea eficiente y real, por supuesto que yo puedo decirle a mi empleador: mire, necesito que me ayude a pagar la electricidad, también el internet, porque estoy usando servicios de mi casa, y eso es, por supuesto, va a generar... Puede pactarse en este caso, creo que es lo más lógico, un porcentaje de consumo. Porque es decir, vamos a medir cómo medimos, cuánto gastas. Bueno, tendría que hacer todo para eso están los expertos. Bueno, trabajo 8 horas, las 8 horas ocupo el internet. ¿Cuánto vale una hora de internet, verdad? Entonces, pues son temitas interesantes. Así es que sí se podría, definitivamente, como les decía anteriormente, si está pactado, y también el trabajador puede aportar sus herramientas de trabajo. Claro, claro. Porque nosotros teníamos un caso en una institución que Yajaira y yo dábamos asesoría legal, y una de las colaboradoras siempre decía que no tenía internet, ¿cierto, Yajaira? O que no podía trabajar, que se le dificultaba, no se podía conectar. Entonces le dijimos: bueno, si usted tiene ese problema, puede venir al centro de trabajo a hacer su labor desde acá, tomando todas las medidas que ya todas las empresas públicas y privadas están obligadas a tomar para generar ese distanciamiento que exige el Ministerio de Salud con toda la razón, y que la persona pueda desarrollar su trabajo.
¿verdad? Entonces esto tenemos que tenerlo muy claro, porque así a veces se dan estos malos entendidos y también muchos empleados a veces quieren actuar no de tan buena fe, como decía la licenciada, y aprovechar el teletrabajo para no desarrollarlo como debe ser, y además queriendo cobrarle o que el patrón asuma gastos que en realidad no le corresponden, ¿verdad? Así es que bueno, otra de las preguntas es, si antes cuando yo trabajaba presencialmente y ahora estoy en teletrabajo, yo tenía que marcar el ingreso, ¿cómo lo hacemos en teletrabajo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay diferentes métodos, ¿verdad? Para controlar. Hay diferentes métodos. Pudiera el patrono pedirle al trabajador, por ejemplo, que ponga un mensaje de texto y diciendo ya estoy disponible. O hay programas de computadora que cuando el trabajador ingresa automáticamente registra que está ahí trabajando, ¿verdad? Otra forma puede ser por medio de la productividad. Darle una meta. Y porque a veces al patrono le interesa más que se cumplan las metas a que se cumplan tiempos, ¿verdad? Entonces, como tenemos estas posibilidades, ¿verdad? De tan amplias de control, siempre y cuando estén pactadas previamente en este adendum, todo se puede. Correcto, así es. Otra pregunta antes que se me olvide que nos hacían es que, regresando al tema de qué me debe proveer y qué no el patrono cuando yo trabajo desde casa, era una señora que trabaja para una transnacional y tenía problemas lumbares. Entonces, como tuvo que trasladarse a casa, ya no tenía el mismo escritorio con la altura adecuada, la silla ergonómica, y eso lo tenía en la oficina, porque por una directriz médica, todo un dictamen de su médico tratante, pues verdad, ella tenía una oficina acondicionada para ese padecimiento. Y me hacía esa pregunta. Yo le dije, muy interesante. Exacto, entonces yo le decía, bueno, si ya usted anteriormente venía con una situación médica comprobada, en donde usted no necesita una simple silla y un simple escritorio en casa, pues definitivamente sí, así como tenía esas condiciones, usted las puede tener en casa, pero si por algún motivo la empresa no puede proveérselas hasta la casa, definitivamente va a tener que regresar a su centro de trabajo, era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces son temas interesantes que tenemos más preguntas para evacuar. Así es, Jessica, como mencionabas antes, también tenemos una de las preguntas que más nos han consultado, que es, ¿qué puedo teletrabajar en pijama? Bueno, aquí es una cuestión de poder y de deber. De poder puedo, de deber pues no puedo, ¿verdad? Porque no es la vestimenta adecuada para una función laboral en la que el patrono puede hacer una llamada de forma inesperada y necesitamos presentarnos, ¿verdad?, adecuadamente. Otro de los puntos que se dicen y han dicho las investigaciones es que a nivel psicológico la persona debe estar con una higiene personal y una presentación personal adecuada para el desempeño de sus funciones laborales. Así es. Y la póliza de trabajo es otro tema, rapidísimo, yo sé que no tenemos casi tiempo. Sí, en realidad cubre. Sí, cubre, claro que cubre. En realidad, como mencionábamos anteriormente, el acuerdo laboral queda de la misma forma, salvo los que establece el artículo 199 del Código de Trabajo, que es cuando el trabajador por desempeños dolosos, como estar en estado de embriaguez, bajo los efectos de las drogas, en esos casos obviamente no cubre esta póliza. Bueno, así es que se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas aquí nuestro productor, nos tenemos que ir. Nos vemos con más temas. Siga sintonizándonos, buscándonos. Somos Espacio Legal.